Bueno, ¿Querés micrófono? a ver, hola, hola, ¿se escucha mejor? Bueno, vamos a dar la bienvenida a todos y todas, investigadores en formación, como titula las jornadas, estas primeras jornadas de investigadores en formación e investigadoras que para nosotros y nosotras en el CEIL son tan relevantes para la formación de todos y todas, no solamente investigadores en formación, sino también para aquellos investigadores, investigadoras de carrera que van a oficiar de comentaristas. Yo soy Claudia Figari, la directora del CEIL, y quiero en principio agradecer, pero muchísimo, el empuje, la fuerza, la iniciativa, el trabajo que han realizado maravillosamente un grupo de investigadores en formación, como se debe mencionar. Aquí, bueno, tendría que tener una lista y mis anteojos si quisiera mencionarlas a todos y todas, pero quisiera mencionarlas, ¿sí? Aquí está María Luna Kelly, Alejandra, estoy viendo así, Alejandra Santiago, por ahí, Verónica Casas, de los que llego a ver, Macarena Montt, esperen, por ahí Julia Lombardi, Solana, ¿cómo va? Julián, a ver, me estoy olvidando seguramente. Lionel Trivil, sí, claro, por ahí está levantando la mano atrás. Quiero mencionarlos a todos y todas. Son muchos. Son muchos. Rocío, Belén, Paula. ¿Cómo? Rocío, Belén, Paula. Rocío, Belén, Paula. Sí, que han puesto el cuerpo, han puesto la cabeza, han puesto la emoción, la expectativa, y realmente es un agradecimiento. Institucionalmente para nosotros es muy, pero muy importante. Meternos, como dice meternos, ahondar, problematizar sobre, digamos, la cocina de la investigación, ¿no? Esto que se ha planteado en el título no es menor, porque en realidad, más allá de la diversidad de temáticas, problemáticas que cada una aborda en las tesis, muchos están haciendo sus tesis, no obstante, hay problemáticas, obstáculos, desafíos, estrategias, a veces bastante parecidos, a veces diferentes, y entonces poder de alguna manera abrir, y lo digo entre muchas comillas, lo que es cada fase del proceso investigativo, que por cierto es espiralado, ¿no es cierto?, no es lineal, permite meternos en esa apasionante aventura del conocimiento científico, de la producción de conocimiento científico, en la cual todos y todas somos autores, autoras, quiero decir, somos, digamos, donde ese principio de autoridad, ¿no?, lo dejamos un poco de lado y nosotros nos tenemos que sentir como que, a ver, podemos en principio. Es mentira que no se puede realizar una tesis, es mentira que no se puede escribir, analizar datos, es mentira que solo para algunos, es mentira todo esto. En realidad, el gran tema es poder compartir, socializar y sobre todo problematizar cada fase del proceso investigativo. Está muy bien organizadas las jornadas, porque justamente las diferentes comisiones que trabajen, donde se expondrán los avances y también habrá algunos comentaristas,
se mete en el corazón, ¿no? De cómo arribar a la problemática de conocimiento, la problemática metodológica, la problemática de, en fin, las diferentes cuestiones que surjan también, ¿no? Del análisis de los datos, cuestiones de la escritura, de las escrituras, ¿no? La escritura apareció como una temática recurrente en las preocupaciones, creo yo, desde el inicio, cuando se empezaron a organizar las jornadas. Es decir, esto implica para los profe o los investigadores e investigadoras una lectura atenta y además hacer un juego colectivo. Quiero decir, a ver, para los compañeros y compañeras que se van a sumar a las distintas comisiones, es escuchar atentamente el trabajo del compañero, compañera, porque en realidad vamos a aprender un montón, porque desde el aprendizaje colectivo, colaborativo, desde escuchar lo que está sucediéndole al compañero o compañera que seguramente en muchos casos coincide, y a veces hay obstáculos que en realidad algunas otras personas pudieron sortearlos, y entonces compartir esas experiencias es valiosísimo, ¿de acuerdo? Pero quiero llevar tranquilidad en esto de que, bueno, generar un espacio en el cual compartamos, socialicemos, intercambiemos, nos veamos las caras, digamos, en presencia y podamos compartir. Esto es altamente gratificante para todos y todas, ¿de acuerdo? Entonces, yo quisiera cerrar esta introducción. Ahora María Luna va a seguirme la palabra en este inicio, apertura, darles nuevamente la bienvenida, ¿sí? Y un aplauso a los compañeros y compañeras que han organizado esta jornada, ¿sí? Que no serán las últimas, ¿de acuerdo? Ya va a ser un sello, las instalaremos, veremos, pero ojalá, todos los años, ¿de acuerdo? Nos esperan tiempos difíciles, no obstante, esperemos que no. Todos en nuestro corazón, racionalidad, expectativa, lo esperamos. No obstante, no bajaremos los brazos. Y en esto vamos a seguir resistiendo, luchando por un mundo mejor, por una sociedad más justa, más igual y justamente acompañando las trayectorias de todos y todas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tus palabras. No llegué a presentarla. Claudia Figari es directora de acá del CEGIL CONICET, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Mi nombre es María y en nombre de la comisión organizadora les quiero dar la bienvenida a estas primeras jornadas de investigadores en formación que bautizamos la cocina de la investigación. Y a modo de presentación, podemos decir que estas jornadas son el fruto de la organización colectiva de les becàries del CEGIL CONICET. Después de la pandemia o durante la pandemia hubo como un largo receso en la vida social e institucional y en ese momento empezamos a generar espacios de reunión, en un principio virtuales y después presenciales, con la idea de empezar a conocernos, a conocer los temas de trabajo y de poder empezar a ver que muchas de las cosas que estábamos atravesando eran compartidas por el resto de nuestros compañeros. Entonces, bueno, con ese objetivo, digamos, de empezar a conversar y de también incluir a aquellos que se habían sumado en ese contexto también tan complejo, fue que empezamos a pensar actividades. Y el año pasado hicimos 2 actividades a lo largo del año, una primera jornada de becàries donde hubo un recorrido más temático inicialmente de presentación de temas y donde también trabajamos sobre el tema gremial que nos ocupa como trabajadoras y trabajadores de la ciencia.
Y después hicimos una segunda actividad donde ver el arte de publicar, podríamos decir, el arte de escribir y publicar, donde nos compartieron experiencias investigadores del CEIL, que habían pasado también por la instancia de formación en la investigación, sobre qué espacios pueden ser interesantes, relevantes, como para empezar a compartir algunos avances de investigación que vamos haciendo a lo largo del trayecto de la beca doctoral. Este año nos propusimos ir más allá y pensar una instancia en la cual pudiéramos romper con los andaniveles temáticos que tiene la vida institucional y poder encontrarnos en esas instancias que todos compartimos como investigadores en formación, quienes tienen una beca, quienes no tienen una beca, pero todas las personas en general que nos estamos formando en la investigación lo hacemos a través de la confección, la hechura de una tesis como primer gran producto de un camino en la investigación, que venga después en una carrera profesional o no. Entonces, bueno, las instancias que pensamos, discutiendo, ¿no?, entre compañeros, cuáles eran esas instancias que efectivamente nos hermanaban en ese trayecto, y a partir de eso surgió la idea de estas mesas temáticas, en las cuales van a encontrar una gran diversidad de temas de investigación, y donde lo que nos va a nuclear son estas instancias que pueden ser cronológicas, pero que también sabemos que a veces se desordenan un poco, y que hacen a un proceso de investigación. Un primer momento y una primera mesa es la mesa que hace a la elección de un área temática y la construcción de un problema de investigación, cómo elaboramos un marco teórico, cómo revisamos los antecedentes, los elegimos, cómo son los antecedentes propios del investigador o la investigadora en su trayectoria académica y profesional. Nuestra vida y nuestras incertidumbres y nuestras certezas no empiezan cuando empezamos a hacer una tesis, y todo eso también es parte de la iniciación de un camino de investigación. Una segunda mesa hace el abordaje metodológico, desde el cual observamos y registramos la realidad en función de objetivos que definimos, de dimensiones y de las herramientas que tenemos disponibles. Así que esa va a ser una segunda mesa de trabajo. Se va a discutir sobre la selección de metodologías, sobre los distintos abordajes y las herramientas de investigación, los nuevos abordajes metodológicos virtuales y el trabajo de campo, la planificación, el acceso y las experiencias. También los aspectos éticos de la investigación. Una tercera mesa va a ser la del procesamiento y análisis de los datos, que comprende las herramientas de procesamiento, el tratamiento analítico de los datos relevados, según los distintos marcos teóricos metodológicos, y los desafíos y obstáculos tanto del uso de fuentes secundarias como de la elaboración de datos primarios. Una cuarta mesa va a trabajar el tema que podríamos pensar que es la parte final quizás, que es la escritura académica, ¿no?, que conlleva el registro, la sistematización y la comunicación de nuestros resultados, pensando en la escritura como una labor central, ¿no?, del proceso de la investigación y el trabajo y el oficio del investigador, y también en función de eso es que pensamos en darle un espacio de debate y también un espacio particular dentro de los espacios centrales de esta jornada. Y por último, hay una mesa que va a ser transversal a todos estos procesos, que tiene que ver con los investigadores como trabajadores de la ciencia y como parte de la clase trabajadora, cómo son las experiencias laborales, las experiencias cotidianas que hacen a este oficio, la relación con la dirección, la relación con nuestros pares, los entornos institucionales en los que nos movemos, cómo son nuestras estrategias y nuestras dificultades a lo largo de cada uno de esos días que hacen a nuestro trabajo. Entonces, bueno, eso, la idea es poder conversar sobre este oficio, esta etapa de formación de la investigación, en la cual hay como un doble rol, ¿no?, que por un lado es contribuir a un campo científico y al mismo tiempo generar un proceso de formación en cada una de las personas que lo encarnamos. Y lo que vemos es que muchas veces, bajo la premisa de privilegiar esa formación, nuestros modos de definición de agendas de trabajo, de momentos de evaluación, son momentos que pueden ser muy individuales y que pueden generar agendas de trabajo muy solitarias. Y un poco la propuesta de esta jornada era romper con esas trayectorias individuales y poder encontrarnos y compartir
esas dificultades, esos imprevistos, o sea, no vamos a socializar resultados, sino justamente los problemas y sus resoluciones o no, ¿no? La idea de las mesas es que tengan una instancia de debate, de conversación, o sea, va a haber una presentación de cada uno de los trabajos que nos fueron haciendo llegar, va a haber comentarios a cargo de investigadores del CEGIL, a los cuales les agradecemos mucho la presencia en la jornada, y también la propuesta es que podamos dejar un espacio también para el debate en torno a estos temas, a estos pequeños escollos que aparecen y que son hoy el núcleo de la jornada. Bueno, afortunadamente esta propuesta que teníamos los becarios del CEGIL tuvo bastante resonancia y recibimos trabajos de muchas personas. Se presentaron 42 trabajos que enviaron 50 autores y autoras, que se encuentran en instancia de formación de grado, de maestría, de doctorado y de postdoctorado, y en diversas universidades y centros de investigación, y que van a compartir con nosotros sus temas de investigación y estos desafíos teórico-metodológicos que están atravesando. Entonces, finalmente, con el espíritu de este encuentro, es que pensamos este cronograma en el cual, luego de esta primera apertura, vamos a tener una conferencia inicial a cargo de Marcos Carbonelli, que nos va a compartir su conferencia sobre empezar, continuar y terminar una tesis, apuntes para un itinerario vital. Luego de eso vamos a dar inicio a las mesas temáticas, ¿sí?, que mencioné anteriormente, en un bloque que se va a extender hasta el mediodía. Las mesas van a estar, la de definición del problema va a estar en el aula del 6º piso, en la sala de reuniones, que se accede a través del 4º piso donde se acreditaron, van a llegar ahí y ahí los orientan sobre cómo llegar a la sala del 6º piso. Abordaje metodológico va a estar en esta misma sala, se pueden quedar acá. Y procesamiento y análisis de datos va a estar en la sala de reuniones del 4º piso, que es lo mismo, van a la mesa de acreditación y ahí los orientan sobre cómo llegar a esa sala. Las demás salas les vamos a anunciar después al mediodía, pero ya en el programa tienen dónde está la locación, y durante todas las mañanas pueden ir, y durante la jornada, pueden ir a la mesa de acreditación por cualquier cosa y ahí les van a orientar sobre dónde está transcurriendo cada cosa. De 13 a 14 va a haber un receso para el almuerzo y a las 14 vamos a retomar las mesas en un bloque de la tarde durante 2 horas hasta las 16 horas. A esa hora los esperamos de vuelta acá porque va a ser la conferencia de cierre a cargo de Paula Varela y Ernesto Mequia. El arte de investigar, desafíos teóricos, metodológicos y éticos para comprender y transformar la realidad. Y al finalizar esa conferencia los esperamos para un brindis de cierre en la sala de reuniones del 4º piso. Así que bueno, van a poder conocer bastante las instalaciones del CEGIL. Bueno, en último lugar, y antes de darle la palabra a Marcos, quería agradecer en nombre de toda la comisión a las autoridades, investigadores, personal de apoyo y administrativo del CEGIL por el apoyo, el acompañamiento y la presencia en esta actividad. Y también agradecer a todos los investigadores de información que van a abrir hoy la trastienda de su investigación en este espacio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y que tengamos una buena jornada. Bueno, bienvenido Marcos a esta jornada. Marcos Carbonelli es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Martín y es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es docente regular en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y en la maestría en Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Trabaja en temas de religión, política y metodologías de investigación, sobre los que ha dictado cursos y publicado artículos, capítulos y libros en español y en portugués. Y hoy nos va a compartir su conferencia sobre empezar, continuar y terminar una tesis, aportes para un itinerario vital. Gracias, Marcos. Doy la palabra. Bueno, gracias, María. Buenos días a todas y a todos. Una alegría estar en este espacio, me parece sumamente importante y, como decía Claudia recién, que sea el primero de muchos más que van a seguir en la serie. Bueno, agradezco la invitación para abrir estas jornadas con estas palabras. Estuve pensando el fin de semana, que se puso medio feo el domingo, qué es lo que podía llegar a decir.
Así que se me ocurrió esto, robándole también una idea a Howard Becker, que tiene una conferencia conocida con este mismo título, pero creo que no ha dicho lo mismo que yo, con lo cual, bueno, es un robo a medias. Quería comenzar con una anécdota personal, perdón la autorreferencialidad, pero bueno, me resulta inevitable hablar de mi investigación en un marco así. Cuando estaba cursando el taller de tesis 2 en la UBA, en el doctorado de sociales, yo ya había hecho mi tesis de maestría en San Martín, estaba en mi 5º año de beca y creía que tenía, digamos, en términos futbolísticos, la pelota dominada, o sea que había ya entrado al área, el arquero estaba desparramado y yo tenía únicamente que patear y meter la pelota dentro del arco. Y recuerdo que bueno, los talleres suelen tener esa dinámica en la cual uno presenta el plan de tesis y demás. Y bueno, presenté mi plan, se hizo un silencio y la profesora me dijo, para más, para las menos, que yo no tenía un problema de investigación. O que al menos en ese texto no se vislumbraba un problema de investigación. Claramente ahí hubo un shock en mi vida personal, afectiva y profesional. Pero bueno, meditación mediante y mucha reflexividad, una palabra cara a las ciencias sociales, me di cuenta que quizás la pregunta estaba, pero que simplemente, o de manera compleja, yo no había podido enunciar de manera correcta. O sea, como que hubo en ese momento, existía un hilo conductor, un leitmotiv, pero que yo no había podido traducir en palabras. Entonces, bueno, con el tiempo eso rápidamente pudo aparecer y pudo emerger y pude encontrar y pude contar cuál era mi pregunta de investigación. Pero esta anécdota me llevó a pensar sobre todo el tema de los inicios, ¿no? Quería marcar esta conferencia, justamente hay una cuestión de la temporalidad, ¿no? Inicio, seguir, terminar, ¿no? Todo el tiempo es algo presente y bueno, me parece que hablar un poco de los inicios tiene que ver con quizás desdramatizar un poco el inicio de la investigación. Esto es, me parece que de los 3 momentos que componen este itinerario vital, por así decirlo, el inicio de la investigación es necesariamente caótico, desordenado, anárquico, desprolijo, sin guión aparente, solamente un interés, solamente una motivación, solamente algo que nos interesa. Una más, ¿no? Generalmente en los talleres de tesis solemos encontrar al joven manos de tijera que nos dice que hay que recortar el objeto de estudio, ¿no? Ahora, es un poco difícil en los inicios recortar sobre aquello que uno no conoce, digamos. ¿Recortar sobre qué? Si yo apenas conozco este mundo social en el cual me estoy metiendo, la idea del recorte me parece es una regla demasiado áspera del mundo académico al inicio, digamos. Para mí el camino es totalmente distinto. En algún sentido hay que perderse un poco, perder el tiempo, muchas comillas, en conocer ese mundo social del cual uno es totalmente ajeno. Digamos. Es cierto esto que dice Weinerman en el libro famoso La ratienda de la investigación, que todo el mundo ha leído más o menos, que uno no puede estudiar el mundo de sus alrededores. Eso es cierto. Nadie puede estudiar el mundo de sus alrededores. Ahora, en los inicios no sabemos nada de los alrededores, no sabemos nada de ese mundo. Con lo cual, primero hay que hacer un proceso de acercamiento, un proceso de fuerte conocimiento de ese mundo que nos puede llevar X cantidad de tiempo. Es indefinido. Nadie tiene una receta de cuánto dura esa aproximación, ese estado de conocimiento. Pero me parece que el recorte, como si uno lo lleva a una metáfora quizás del mundo de la costura, nadie puede hacer un vestido si primero no despliega la tela y si no conoce la textura de la tela, el brillo y demás. Entonces, me parece que a los inicios hay que, bajar un cambio, desdramatizar y tomarse todo el tiempo posible para conocer ese mundo social del cual uno es un forastero. ¿No? Acá esto es lo que iba a decir de Howard Becker a propósito de su reciente desaparición, ¿no? Él dice: cada tema que estudiamos ya ha sido estudiado por muchísimas personas con muchísimas ideas propias, ¿no? Estos expertos
por su profesión o por ser miembros de un grupo, casi siempre detentan un monopolio no revisado ni cuestionado de ideas acerca de su tema. Los recién llegados pueden dejarse seducir fácilmente y adoptar estas ideas convencionales como premisas indiscutidas de su investigación. La estimable actividad de revisar la bibliografía, tan cara a los corazones de los comités de tesis, nos expone al peligro de esta seducción, ¿no? El mundo académico es un mundo que está plagado de reglas, que está, digamos, que le hace pagar un precio a los novatos, no hay que engañarse, y me parece que hay que hacer todo un camino de crítica, aunque sea personal, aunque sea silenciosa, a todos esos imaginarios socialmente construidos, y también digo científicamente construidos, que rápidamente se nos imponen en espacios como talleres de tesis y afines, ¿no? Justamente, digamos, me parece que las tesis deben ser, tanto las de maestría, las de grado y las de doctorado sobre todo, productos capaces de desafiar los sentidos comunes construidos inclusive por la ciencia. La sociedad va de suyo, que es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo me parece que hay que desafiar lo que la academia o la comunidad científica ha establecido hasta ese momento como lo que debe hacerse, lo que debe entenderse con respecto a ese determinado campo social, digamos, lo científicamente establecido, ¿no? No digo desoírlo, pero sí dialogar con él, con esos imaginarios y de una manera crítica, ¿no? No tomar eso como una premisa inobjetable no gambeteable de esa investigación, ¿no? Hoy justo a la noche viene Ernesto Mecchia y él tiene una clase en la UBA grabada de una manera totalmente apócrifa, creo, pero de la cual yo me he servido muchísimo y he lucrado muchísimo con esa clase de Ernesto Mecchia, donde él habla justamente de que al inicio el investigador es un forastero, retoma la idea de Schutz con respecto a esto. Y bueno, justamente esto que yo decía antes, ¿no? Recordar es imposible si uno es totalmente ajeno a los códigos culturales de ese mundo social que uno quiere abordar. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de acercamiento, de familiaridad, de toda esa jerga, todo ese argot que compone y que guiona ese mundo social, para que uno después pueda empezar a pensar preguntas con respecto a ese mundo social. O sea, no se puede preguntar, no se puede problematizar con respecto a aquello que no se conoce, ¿sí? Entonces, primera recomendación, en primera instancia, en ese momento iniciático que es, insisto, necesariamente anárquico, desordenado y demás, no darle tanta importancia a los jóvenes manos de tijera y avanzar con esta tarea de conocimiento, ¿no? Por eso, no está perfecto. Una propuesta de inmersión, ¿no? Me gusta la metáfora acuática en este sentido, ¿no? Primero hay que sumergirse y los que practican buceo saben que para llegar a profundidades uno lo puede hacer de manera inmediata porque la propia densidad del agua te lastima. Entonces, esa inmersión es lenta, ¿no? Pero cuanto más profundo vayamos, aunque nos tome el tiempo que nos tome, bueno, más vamos a conocer con respecto a ese mundo social que nos tiene cautivados y cautivadas y preguntas más potentes, más ricas vamos a poder hacer, ¿no? Y acá, digamos, me parece también importante, lo puse un poco fuerte ahí al final, traicionar el proyecto de tesis, ¿no? CONICET, entre otras instancias academias, nos pide armar un proyecto de tesis, un plan de beca, lo que fuera. Está muy bien, porque la pregunta es, ¿usted qué quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Quién lo va a dirigir? ¿No? Son preguntas válidas. Ahora, una vez que uno lo entregó y si tuvo la suerte, lo aprobaron, inmediatamente hay que abandonar ese proyecto. Digamos, abandonar en un sentido relativo. Pero digo, esa investigación rara vez se va a parecer a ese plan de tesis. Al menos que el investigador o investigadora sea un vidente o sea un estafador, bueno, ese campo no puede ser igual a lo que él proyectó, porque en ese momento cero, en el cual CONICET le pidió que arme un plan, esa persona no sabía absolutamente nada de ese mundo social. Nada o casi nada. Y lo que sabía, lo sabía de haber leído a alguien o de su director que le puso la bibliografía, lo que fuera, pero claramente él sabía muy poquito con respecto a ese mundo social, él o ella. Entonces, si la investigación es igual a ese plan, corramos. Dudemos muchísimo de ese tesista o de esa investigación. Siempre recuerdo, en mi beca tipo 1, yo había puesto que iba a estudiar la proyección política de las iglesias evangélicas en Argentina. A los 2 meses, ya con la beca en la mano, me di cuenta
que no eran las iglesias las que participaban políticamente en Argentina. Con lo cual, ese proyecto de tesis era justamente eso, una carta de intención, un manojo de buenas voluntades, pero no era una investigación, no era ni siquiera el esqueleto de una investigación posible. Era otra cosa totalmente distinta, era cumplir con un formalismo de CONICET, pero que la investigación en sí no tenía nada que ver con eso. Entonces, bueno, traicionar es una palabra un poco fuerte, tomar con muchas precauciones el plan de tesis. ¿No? Ahora, es cierto que uno no puede estar todo el tiempo en este limbo de la exploración y demás. Hay un punto incierto, imprevisible, anárquico justamente, en el cual uno encuentra que tiene una puntita, que hay pique, digamos, llevándolo al terreno de la pesca. ¿Cuándo uno siente que hay pique? Bueno, cuando uno cree que tiene una pregunta de investigación, a mi juicio, cuando se empieza a dar cuenta que su pregunta de investigación está conectada con un problema más profundo. Esto es, que su pregunta de investigación permite decir cosas, no solamente sobre el objeto que tiene entre manos, sino también sobre la sociedad en la cual vive. ¿Sí? Y a mi juicio, un poco lo que dice ahí, y volviendo a este tema que decía tanto María como Claudia con respecto a la escritura académica, la pregunta tiene que estar formulada de manera tan clara que yo se la pueda exponer a mi tío Tito en una mesa de sobremesa y él la pueda entender, y que al mismo tiempo sea tan densa como para que sea respetada por la comunidad académica. O sea, tiene que tener esa virtud. Ser tan clara para que la entienda mi mamá haciendo los ñoquis el domingo al mediodía, y también para que la entienda y para que sea respetada por mis padres cuando la empiece a ensayar, a mostrar, a circular en espacios académicos como este, pero también en publicaciones, en revistas con referatos, etcétera, etcétera. Tiene que cumplir esa doble virtud, tan densa y tan clara como estos dos ejemplos que yo citaba. Y, cuando una pregunta, se conecta con algo más profundo, esa pregunta puede ser sobre cualquier cosa. Uno puede estudiar grupos de runners que se juntan a correr secuencialmente todos los fines de semana. Uno puede estudiar club de fan de Arjona. Uno puede estudiar, como estudia Hernán Palermo, hombres que trabajan en el pozo de petróleo. No importa lo que estudia, en tanto esa pregunta te lleva a una cuestión mucho más profunda, como por ejemplo la disciplina en el mundo laboral, como por ejemplo la cuestión de cómo se construye el feminismo en los sectores jóvenes y así sucesivamente. No hay objetos a mi juicio mayores y menores. Yo compartí tiempo de beca, toda mi trayectoria académica con Gabriel Razabe, que estudiaba bioética y catolicismo, y me parecía que era un tema enorme, genial, y que lo mío era muy chiquito. Pero bueno, al fin y al cabo, con Gaby y con mucho más, me di cuenta que no hay temas mayores y menores. Habrá temas más de moda o menos de moda, que es algo distinto. Pero en términos de lo que hace potente una pregunta de investigación es su conexión con un tema más profundo. Con lo cual, aquello que se estudie pasa en segundo plano en ese sentido. Entonces, para mí, ahí hay un termómetro, una idea de por cuándo hay pique. Hay pique cuando esa pregunta está conectada con un problema mucho más profundo y habla de la sociedad en la cual eso transcurre. Ahora, tener una pregunta de investigación a un instituto no nos salva de la procrastinación. Esto es, quedarse varado, o sea, perderse en un montón de lugares como, por ejemplo, el lago del café, el monte del videojuego, el pico de Netflix, la cordillera de la distracción, el mar de lo desconocido, ¿no? Me encanta que dice la tierra de los 5 minutos más de sueño y hay uno de los mails. El impulso repentino por responder el correo innecesario, ¿no? Hay toda una pulsión por escaparle a la tesis o a la investigación y por caer en este tipo de lugares, aunque uno crea que está laburando en ese sentido, ¿no? Nadie está a salvo de esto. Es cierto que la procrastinación tiene mala prensa, aunque sea un pecado bastante común, yo que estudio mundos religiosos. Ahora, leyendo a este autor, que se llama Oliver Burkeman, y que tiene un libro que se llama 4000 semanas, gestión de tiempo para mortales. Yo estaba buscando un libro para ser más productivo, qué sé yo. Y me lo llevé a Villa Gesell con la familia, totalmente desubicado, la familia en plan de descansar y yo como en otro lugar. Pero interesante, porque el libro rompe con esa idea de la productividad. Dice, es mentira que podemos ser más productivos. Y sobre todo, habla de una cosa mucho más, de aceptar la finitud, lo dicho rápidamente. Pero él dice que, este autor, que la procrastinación
no es porque haya tantas cosas por distraerse, que es cierto, desde Netflix hasta Instagram hay miles de cosas en el medio, pero es, digamos, para él, la procrastinación tiene como origen saberse ante una dificultad, digamos, ante algo que nos va a llevar más tiempo de lo que todos deseamos que nos lleve, ¿no? Y que en este caso puede ser sentarse a escribir, y sobre todo la vergüenza, ¿no? O la timidez, o sea, uno le escapa a aquello que cree que no sabe o que le cree que le va a resultar más difícil resolverlo. O sobre todo que cree que no tiene la capacidad para poder resolverlo, ¿no? Y de tanto dar talleres de tesis uno encuentra eso, que no es que la gente sea vaga per se, sino que tiene como problemas de autoestima con respecto a encarar la tesis. O sea que el cable más profundo que une a la procrastinación con otra cosa es justamente un problema de estima personal, ¿no? Y de saberse con la capacidad de poder resolver eso que se llama tesis de maestría, de doctorado, lo que fuera. Ahora, hay para mí una solución que es un método, ¿sí? ¿No? Como decía, parafraseando a Arquímedes, bueno, dame un método y te podré resolver una tesis. Acá no estamos hablando de un método ni quanti ni quali, sino un método de trabajo, ¿no? Una rutina de trabajo, ¿no? Un método de trabajo también que tiene con la formación, con una trama de relaciones. La tesis es también una trama de relaciones, también es una trama de temporalidades y también una serie de precauciones o alertas con respecto a zonas de confort y aspiradoras de tiempo. Bueno, método de trabajo, acá bueno, retomo el mundo religioso que a mí me gusta tanto. Es cierto que cuando uno, digamos, se pone a trabajar sobre la tesis en particular, debe adquirir algo así como un estado monacal. Esto es, un momento de volverse sobre uno mismo, intentar como, no digo aislarse, porque justamente la tesis todo lo contrario, es una trama de relaciones, pero sí saber reservarle a la tesis y a la investigación tiempo y espacio que les sean totalmente genuinos y totalmente privados, ¿sí? Digamos, un poco volviendo con el tema de los griegos, ya que citaba Arquímedes, bueno, también lo que decía la leyenda con respecto al oráculo de Delfo, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Esto es, ¿qué te conviene? ¿Venir al día a laburar o quedarte en tu casa? ¿No? No importa, mientras sea productivo lo que hagas, hacelo, digamos, pero que sea un lugar 4, 3, 5 horas, 2, 1, que vos puedas enfocarte en eso, ¿no? Hacer foco, ¿no? Bueno, con respecto a esto, ¿no? ¿Qué te conviene? ¿Trabajar más de día o de noche? Bueno, hay gente que... Hay método de trabajo para todos los gustos. Hay gente que trabaja... mi amiga Mariela trabajaba de noche y yo trabajaba de día, digamos. Yo más de las 11 de la noche no puedo escribir ni la letra L del teclado. Y hay gente que a la noche se conecta y tiene una capacidad de laburo fenomenal. Bueno, no importa, digamos. Habrá cosas mejores o peores para la salud, pero para la tesis yo creo que son lo mismo, digamos. Entonces, es cuestión de conocerse, de ser sincero con uno mismo, sincera, y encontrar dónde uno trabaja mejor. Si en la mañana, si en la tarde, si en un lugar público, si en un lugar privado, si en la casa de la tía, no sé, si en un parque, no importa, en un café, lo que sea. Lo importante es encontrar un lugar y un espacio, ¿no? Por eso hablaba también ahí de rutinas de trabajo honestas, ¿sí? No hacerse trampa a uno mismo. Y bueno, es cierto, ¿no? Sin sacrificio no hay paraíso, ¿no? Hay una dimensión sacrificada en esto, no hay que esconderle a la cuestión. Es un momento arduo, como decía antes, un momento de enfrentamiento con uno mismo, sobre todo con uno mismo, y sobre todo con la capacidad, y saber que tiene la capacidad de poder hacerlo, pero para eso justamente hay que reflexionar y afrontarlo. También me parece que todo el tiempo de beca de investigación también es un proceso de formación, ¿no? Uno también tiene que aprovechar ese momento para formarse en cosas adheridas y no adheridas a la tesis, ¿no? Por eso la imagen del pianista, ¿no? Uno puede tocar el piano con una sola mano y sacar una melodía, pero obviamente una canción suena mejor si uno toca las dos manos en el piano. Si uno puede con la mano izquierda, bueno, hacer el contrabajo, ¿no? Tocar la clave de fa, etcétera, etcétera. Bueno, hacer los acordes, ¿no? Y toda la parte de la armonía. Bueno, un buen investigador es como un buen pianista, o sea, maneja las dos manos. O sea, maneja todo tipo, o la mayoría de las técnicas posibles de investigación, porque eso justamente enriquece su caminar con respecto a la tesis y también porque lo enriquece más allá de la tesis, ¿no? Hay vida después de la tesis y no sabemos cómo será, si me tocará entrar a CONICET o no. Entonces, es mejor aprovechar ese tiempo, CONICET o donde fuera, aprovechar ese tiempo y usar el tiempo en el cual tengo beca para capacitarme y estar listo más allá de lo que pase con respecto a la tesis, porque bueno, la tesis termina, pero la vida sigue
y la vida profesional también sigue. Sí. No, es una trama relacional, ¿no? La tesis no es una producción unitaria, no es un solo, ¿no? Es una actividad colectiva. En primer lugar, obviamente, la tesis es producto de un esfuerzo familiar, un esfuerzo afectivo, por lo cual llegamos ahí donde llegamos, ¿no? Hasta estudiar un doctorado o lo que fuera. Pero también es una coproducción con otros. Primero con aquellos que generosamente nos dieran un espacio para hacerles encuestas, entrevistas, focus group, ¿no? Etnografía, ¿no? Sin ellos, tampoco hubiera sido posible la tesis. Y tampoco hubiera sido posible sin nuestros colegas, sin nuestros compañeros de ruta, ¿no? Becarios, tutores, compañeros de cursada, ¿no? Esa gente también hizo la tesis con nosotros, aunque de una manera quizás más silenciosa y menos perceptible. Pero son sumamente importantes. Y acá, en este punto, hago un llamado a la solidaridad. Bueno, este espacio es un espacio de solidaridad, es un espacio generoso en cuanto al tiempo, pero, digamos, invertir tiempo en el otro, escuchándolo, corrigiéndole un capítulo de tesis, lo que fuera, es también invertir el tiempo uno mismo, porque es un aprendizaje, digamos, dialéctico, ¿no? El caso del otro me enseña a mí y mi caso le enseña al otro y así sucesivamente, ¿no? Pero hay, me parece a mí en la tesis, una lógica de don y contradón que es necesario poner en alza y poder cotizar, ¿no? La tribu, la idea de la comunidad científica, aporta lecturas al tiempo y consejos propicios. Cuando yo expuse en mi primer año de beca mi plan de tesis, ¿no? Recuerdo que terminé y yo dije que iba a hacer, además de estudiar esta cosa falsa o de vuelo corto que fue estudiar iglesias evangélicas, que iba a hacer entrevistas en profundidad y análisis de fuentes secundarias. Y me acuerdo que Verónica Jiménez Belibó se me acercó al final y me dijo, pero te vas a hacer algo también de etnografía, ¿verdad? Y yo al principio no sabía nada de etnografía, pero bueno, le hice caso y la verdad que haber hecho etnografía para mi tesis fue, digamos, la diferencia para mí, ¿no? Entonces ese consejo de Verónica al inicio de mi investigación sembró en mí una duda, una inquietud, que luego rindió frutos, muchos frutos en la tesis, creo. Y como este ejemplo debe haber más que ahora no recuerdo, pero ese fue patente porque cambió mi manera de pensar cómo yo iba a encarar en el plano metodológico de la investigación. Con lo cual, hay que tener predisposición para ese ida y vuelta y saber que en ese ida y vuelta se construyen cosas que son muy fructíferas, ¿no? Y también es una trama temporal, ¿no? Hay como 3 tiempos o 3 tempos que están vinculados, ¿no? En una tesis. Y que todo el tiempo deben construir un momento de equilibrio, ¿no? Primero, el más duro, el más inflexible, que es el tempo institucional, ¿no? Uno para hacer una tesis de doctorado, según CONICET o otro tipo de entidad, tiene X cantidad de tiempo. 4, 5, 6, 10, 100, no importa. Hay un tiempo institucional, uno después puede producir prórrogas o no, secuestrar al responsable del doctorado, lo que fuera, pero hay un tiempo institucional que juega, ¿no? Que está ahí dando vueltas. Después hay un tiempo del campo, es un tiempo también es un tiempo ajeno, o mejor dicho, del cual uno no tiene dominio, ¿no? ¿Cuándo hacer una entrevista? ¿En qué momento abrir el campo? ¿Hay puertas que se abren, puertas que se cierran? Bueno, eso uno lo maneja a medias, tiene un dominio parcial con respecto a eso. Y eso también marca el ritmo de la tesis, ¿no? Pablo Varela, que también va a venir esta noche a hablar con Néstor Mecchia, una vez me contó que, bueno, ella investiga, ¿no? Movimientos sindicales, empresas que hacen neumáticos, ¿no? Todo ese tramo de obreros en ese rubro, y ella nunca la dejaron entrar a las fábricas a hacer entrevistas a los obreros y a los responsables, ¿no? Mucho menos a los empresarios, ¿no? Bueno, claro, en su momento, quizás ella lo pueda recuperar esta noche, habrá significado para ella una gran modificación de su plan de tesis, ¿no? Había ahí una puerta que se había cerrado y ella tuvo que reinventarse como investigadora para poder hacer lo que ella quería hacer, ¿no? Pero bueno, en esa flexibilidad y en esa maleabilidad se juega mucho del oficio del investigador, ¿no? Saber, bueno, no amargarse en sobremedida con respecto a eso y justamente reinventarse. Y después hay un tiempo subjetivo, que es el tiempo del tesista. O sea, obviamente, esa persona, becario o becaria, tiene una vida afectiva, familia, hijos,
gente que quiere, bueno, que también trama y va trabajando en esa tesis, y a veces pasan cosas en la vida afectiva íntima que también tallan en ese proceso, ¿no? Vuelvo a mí un minuto más. Yo hice mi tesis de doctorado palmo a palmo, ritmo a ritmo con el embarazo de mi mujer, con el nacimiento de mi primer hijo, ¿no? Y bueno, eso marcó claramente. Yo no tenía mucho margen para, digamos, buscar, digamos, para seguir abriendo puertas con respecto a... Hubo un momento dado que yo me di cuenta que la tesis había llegado a un punto y que esa era la tesis posible, en un sentido. Algo que voy a decir ahora con respecto a cuándo termina una tesis. Bueno, la tesis termina en parte en un punto de equilibrio en esos tres tiempos, ¿no? En el tiempo subjetivo personal, entre el tiempo institucional y en el tiempo del campo, ¿no? Juan Esquivel, que fue mi director de tesis y que me acompañó muchísimo y que leyó de una manera fenomenal en mis capítulos de tesis, en un momento dado me dijo: ¿y qué te parece si comparamos los casos de los evangélicos en política en Argentina con los de Brasil? Eso me lo dijo, supongamos, en junio. Y después me dijo más tarde, en agosto: ¿y qué te parece si en el caso argentino comparamos los que son de identidad evangélica con los que son de identidad católica? Claramente eran aportes fenomenales, eran, digamos, tienen una productividad maravillosa esas líneas, pero de haberlas realizado, posiblemente la tesis no se hubiera entregado en noviembre del 2012, digamos. Y entonces yo decidí que eso estaba buenísimo, pero que la tesis llegaba hasta un punto y, bueno, llegué a un acuerdo de compromiso, agregué otra cosa más, pero que no era eso exactamente que Juan me pedía. O sea, quizás eso que Juan me sugería, no que me pedía, que me sugería, eran, digamos, otros caminos, otras puertas posibles y que, bueno, que quizás yo lo podía hacer más adelante, pero no en ese momento, no en ese triángulo entre mi tiempo personal, el tiempo institucional y el tiempo del campo. Bueno, con respecto a las precauciones, a las recomendaciones, ¿no? Hay aspiradoras de tiempo, ¿no? Justamente son como diferentes mecanismos, diferentes cosas que justamente nos desvían del camino y con las cuales hay que tener cierta precaución, ¿no? Por un lado, la planificación mágica, creer que uno puede hacer más cosas de las que puede hacer, ¿no? Hay que ser muy sincero con respecto a esto y saber que, bueno, que si uno labura como docente o tiene otro tipo de actividad y a su vez está haciendo la tesis, bueno, los tiempos se marginan y generalmente uno tiene menos tiempo del que cree al principio. O sea, hay que siempre planificar por lo menos, y si hay más tiempo, mejor. Pero por lo general hay menos tiempo del que uno puede disponer. Por otro lado, los famosos sí suicidas. Uno a veces como muy, bueno, ¿qué te parece si vamos a este congreso? No, si uno está en la tesis, hay que practicar el no, decirle que no a las cosas y, bueno, priorizar, ¿no? Establecer prioridades y no decirle que sí a todo. Bueno, respecto al tema de la autoestima que yo decía antes, ¿no? Se ha estudiado mucho en psicología el síndrome del impostor, ¿no? Personas que creen que no están capacitadas para afrontar eso que tienen entre manos, en este caso la tesis, y que justamente esa angustia personal también es un gran quitatiempos, ¿no? Bueno, de vuelta, quizás el gran antídoto con respecto a esto y que a mí me sirvió mucho es tener como la constancia y la rutina de ir presentando mis avances en revistas, en congresos, o sea, poner a prueba lo que yo quería decir, ¿no? Y que es preferible que me dé la bofetada en el camino y no al final, ¿no? Cuando ya no había más vuelta atrás. Entonces, quizás para poder trabajar el tema del síndrome del impostor, poner a prueba las ideas en el camino, ¿no? Y tener, digamos, el hábitus de escribir y escribir para revistas donde hay un ñato o una ñata que te escucha o que te lee y que no sabe quién sos en teoría y que es capaz de decirte las cosas más brutales con respecto a lo que estás diciendo. Eso me parece como el gran camino con respecto a este proceso. Bueno, también no tener un espacio acorde para laburar es una gran aspiradora de tiempo. Y finalmente también la burocracia es también una aspiradora de tiempo, ¿no? Uno enfrenta mucha burocracia aunque esté en el mundo académico y bueno, recomendación, saber que eso también forma parte del trabajo y que eso también ocupa tiempo. O sea, en la planificación también contar la cuestión de resolver los papeles burocráticos. Hay más, dormir poco también es una aspiradora de tiempo. Y por ahí me quedo, ¿no? Después también otro
Otro llamado de atención, un semáforo rojo para las zonas de confort. Hay gente que no avanza con la tesis porque dice que está haciendo campo o porque dice que está leyendo. Bueno, está muy bien, son dos cosas que hay que cumplir, pero en un momento dado eso también se termina y hay que cerrarlo. Digamos. La entrevista en 1.500 quizás no agregue más a tu tesis, entonces es momento de salir de ahí y ponerse a escribir, ¿no? A veces uno demora la escritura, que merecería una conferencia o varias conferencias en sí misma porque está haciendo campo o está leyendo. Bueno, hay un punto dado que eso ya debe terminar, debe concluir y cerrar, terminar, ¿no? Bueno, y con respecto a terminar, últimas dos cosas que quiero decir con respecto a eso. ¿Cuándo termina una tesis? Bueno, no hay una receta mágica, si no, no estaríamos aquí en este momento. En este libro de Howard Becker, que tiene un nombre rarísimo que le pusieron en el siglo XXI, Mozart, el asesinato y los límites del sentido común, cómo construir teoría a partir de los casos, él tiene un capítulo dedicado a esto, que me pareció genial, y lo que dice es que él traza una analogía con respecto a la prevención de desastres naturales. ¿Cómo una sociedad determinada decide cuánta guita invertir para que no haya un terremoto en el futuro? Supongamos tipo ciudades como San Francisco, como Tokio, que tienen terremotos fuleros cada tanto. Bueno, él dice, no hay una ecuación perfecta. La sociedad del momento decide que destina tanta guita para prevenir el terremoto, pero sabe que si hay un gran terremoto esa guita no va a alcanzar. O sea, y que hay que bancarse la cantidad de desastres y de muertos que eso ocurre. Con lo cual, la ecuación entre gasto y resultado es un punto de equilibrio que es una convención social en un momento dado determinado. Bueno, con la tesis pasa exactamente lo mismo. Digamos, el resultado de la tesis producto final, lo que ella fue, obviamente inquiere un montón de gasto, de energía, de tiempo y también de datos que uno recopila. ¿Cuántos datos se necesitan para que una tesis sea aprobada? Es una convención que cada comunidad científica, cada disciplina formula en un momento dado en un tiempo determinado. No hay forma, no hay una receta mágica. O sea, el truco es, para mí, por un lado, entender esa comunidad científica y saber lo que está pidiendo en ese momento y hacer que la tesis se ajuste a ese lenguaje, ¿no? A sabiendas que es una obra incompleta, ¿no? Porque también quiero decir esto, la tesis es una obra incompleta. O sea, para mí, una buena tesis es aquella en la cual tiene suficientes datos para poder respaldar un par de ideas y que esas ideas sean relevantes para la comunidad científica y en el mejor de los casos para la sociedad en la cual esa tesis se produjo. Y nada más, digamos. No hay mucho más para decir, me parece. Tener datos lo suficientemente bien construidos para defender un par de ideas y que esas ideas sean claras sean juzgadas como relevantes para la comunidad científica. ¿Sí? Al fin y al cabo, yo creo, ahora que la miro retrospectivamente, mi tesis tenía dos ideas, nada más. O sea, refutaba hasta ese momento la idea que había algo así como un voto evangélico y decía finalmente que, digamos, había que buscar la proyección política evangélica en otro lugar que no es el mundo electoral. Punto final. Y creo en ese momento y aún ahora que junté lo suficientemente cantidad de datos como para poder responder eso. Y hasta ahí llegó, digamos. Y después hice otras cosas, pero digamos, no hay mucho misterio. El tema es, bueno, justamente, construir datos de manera totalmente consistente como para que las personas, que son mi tribunal de tesis y la gente del doctorado, crea que eso es suficiente, ¿no? En un sentido, también la comunidad científica trabaja con grandes convenciones, con grandes rituales, con grandes reglas que van cambiando con respecto al tiempo. Y posiblemente cuando agarremos una tesis de acá a 10 años, le van a pedir otras cosas que son muy distintas a las de ahora. Eso también un poco relativiza la cuestión de la meritocracia, ¿no? Bueno, la virtud también es ajustarse al lenguaje de la época. Sí, ¿y una más? Y quiero terminar con dos máximas que escuché durante el camino y que para mí fueron muy potentes. Una que se escuché decir a Mario Pechini alguna vez en algún pasillo, que dice, la única tesis que se evalúa es la que se entrega, ¿sí? Bueno, va en razón de todo esto, ¿no? Quienes lo conocen, Mario es alguien muy pragmático, ¿no? Y que quizás sin dejar de ser riguroso, desdramatiza mucho el tema de la tesis solemne, la tesis consacratoria, qué sé yo. La tesis es eso, es un producto con datos, construido bajo un lenguaje y que se adecua al lenguaje de su tiempo, ¿sí? Y digamos, uno puede tener muchas tesis en la vista, un poco lo que yo decía antes con respecto a la sugerencia
de mi director, pero la tesis final es aquello que uno puede llegar a entregar en un tiempo determinado, en ese equilibrio entre lo personal, lo institucional y lo del campo. Y la segunda, quizás más profunda para mí, la que también una vez me dijo Juan, dice, la tesis termina, la investigación sigue, ¿no? Y es cierto, la tesis recorta un momento de un campo, ¿no? O mejor, recorta un objeto y hace preguntas y la responde, pero en verdad cuando uno investiga en ciencias sociales, uno empieza con preguntas y termina con más preguntas. Yo también desconfío de alguien que ya se quede sin respuestas al final de la tesis. Yo cuando terminé la tesis tuve más preguntas con respecto a mi objeto que la que tenía antes, ¿no? Decidí, digamos, estratégicamente que mi tesis respondiera 2 o 3 preguntas, pero me parecieron sumamente intrigantes las que aparecieron al final. Pero digamos, siempre la investigación puede seguir más allá de la tesis. La tesis es finita, en algún sentido la investigación, el ansia por investigar el mundo social y lo que justamente la dinámica de lo social hace que la investigación sea algo mucho más extenso, mucho más enigmático, mucho más profundo que la tesis misma. Con lo cual, bueno, estos son mis aportes, espero haberles sido de utilidad y gracias por la invitación. Gracias.